No me gustó para nada el segundo capítulo de Welcome to Derry. Quería ver cómo Muschietti iba a resolver el vacío que dejó matando a todos los personajes principales y no pudo. Se siente un gran vacío en cuanto a la narrativa. El episodio 2 tuvo solamente dos secuencias de terror, una con Ronnie y otra con Lily. Ambas secuencias son grotescas pero no espantan. Y a continuación te voy a describir las dos secuencias de terror que tuvo el capítulo 2 y posteriormente vamos a analizarlas. Ronnie se siente responsable de la muerte de su madre en el parto, un eco de los temas de maternidad grotesca que tiene la serie. Esta secuencia de terror consiste en que Ronnie está totalmente sola en la oscuridad de su cuarto bajo las sábanas de su vieja cama. De repente Ronnie oye susurros mezclados con insultos racistas. Las sábanas empiezan a moverse como si respiraran, creando un ambiente claustrofóbico. Ronnie entonces se encuentra ya en un útero, casi se muere de la desesperación y del terror y logra rasgar las sábanas y salir fuera del útero, pero aún tiene pegado a ella el cordón umbilical. Una criatura entonces emerge de la cama y se trata de un híbrido grotesco de su madre muerta y un demonio. No es Pennywise directamente. Ronnie ve flashazos de su pasado, es el parto real de su nacimiento donde su madre muere gritando: "Fue tu culpa, no eres mía". La criatura entonces da a luz a una boca con afilados dientes y ojos que brillan en la oscuridad. Ronnie se encuentra reviviendo el parto desde el útero, sintiendo el odio que tiene Derry hacia ella. Por otro lado, la secuencia de terror de Lily se desarrolla en el supermercado. Lily va empujando un carrito por los pasillos del súper y escucha voces susurrantes que la empiezan a molestar, llamándole Lily la loca, come pepinillos de tu papi y cosas como vuelve al manicomio loca. Lily de repente se encuentra aislada en un espacio público entre comillas seguro. Entonces empieza a caminar Lily más rápido, pero los pasillos se mueven solos y los estantes se cierran como paredes, convirtiendo el supermercado en un laberinto infinito. Luego llega al pasillo de los pepinillos, rodeada por estantes interminables de frascos. Los frascos comienzan a vibrar y en uno de los frascos se ve la cara del papá de Lily, hinchado y ahogado en salmuera. Decenas de frascos caen como avalancha, rompiéndose en pedazos, y entre los pepinillos aparecen pedazos mutilados del cuerpo de su papá, y en el frasco que contiene la cabeza de su papá emerge un pulpo humanoide muy Lovecraftiano, hecho de carne y de pepinillos crujientes y deliciosos, que grita: "Por tu culpa, Lily, mira lo que me hiciste". El monstruo ataca con sus tentáculos a Lily y la pobre niña grita, despertando de la horrible ilusión antes de que el monstruo de los pepinillos logre tragársela viva. Estas fueron las únicas dos secuencias de terror y a mí en lo personal no me dieron miedo, más bien me dieron asco. En el episodio 2 también tuvo acción el mayor Hanlon en su base militar. Al fin le dicen al mayor Hanlon que el ejército está en la búsqueda de un arma secreta que es capaz de matar a la gente con sus propios miedos, y que por eso el mayor Hanlon es el elegido, es el hombre indicado para buscar esta arma que cayó del espacio exterior a Derry. Y sabemos nosotros que esa arma es el meteorito en el cual llegó Eso el payaso, y de hecho así termina el episodio 2. Termina en una excavación militar con la intención de encontrar ese extraño meteorito capaz de matar de miedo a la gente. Esto con el objetivo de convertir a lo que contiene ese meteorito en un arma militar que le haga ganar a Estados Unidos la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Y está bien este concepto porque esto da pauta a explicar el origen extraterrestre de Pennywise. Lo que no me gusta es cómo lo están haciendo, no me gusta la manera. Parece que estoy viendo un episodio malo de los Expedientes Secretos X. Mucho diálogo y muy poca acción. Las dos secuencias de terror no dan miedo y no sé cómo vayan a arreglar este problema. Los dos episodios me han defraudado y no veo cómo se pueda arreglar este desastre. Lo bueno es que la serie se va a dividir en tres tiempos, en tres temporadas. La primera temporada se sitúa en 1962, fijando los hechos 27 años antes de la primera película de It. La segunda temporada se sitúa en 1935 con el incendio del Black Spot, y ya en un video anterior ya habíamos hablado del primer episodio y tocamos ese tema del incendio del Black Spot. Si no has visto ese video donde hablamos del primer episodio, te lo voy a dejar en este video en la pantalla final y en el primer comentario fijo. Es importante que sepas qué es el Black Spot porque es un elemento crucial en el libro de Stephen King
Y tenemos también que la tercera temporada se situará en 1098 con el incendio de la herrería de Derry. Es necesario que se hablen de estas tragedias en la serie porque es indispensable que ocurra una gran tragedia para que Pennywise pueda emerger en su forma de payaso. Pennywise duerme en el drenaje, por así decirlo, y se despierta poco a poco alimentado de la maldad y del miedo de la gente. Pennywise, antes de devorarte, antes de comerte, primero te atormenta con eso a lo que más tienes miedo. Y por la manera en la cual está dividida la serie me da esperanzas de que llegue a mejorar. Siento yo que están muy enfocados en explicar el origen científico de Pennywise y creo que eso es un error porque el mismo Stephen King consideraba que ese era el punto más débil de la novela. It es más que un payaso que mata niños. It se trata de la psicología que hay detrás de los temores de la infancia y cómo se superan o te estancan conforme vas creciendo. En la novela se ve esto con claridad, ya que al final de la novela todo parece haber sido un mal sueño, aunque todo fue real. Cuando Bill el tartamudo despierta a un lado de su esposa, pero todo fue real porque la realidad de Derry está atada a eso el payaso. Al morir It, la ciudad vuelve a la normalidad y los recuerdos se borran. Por eso parece un sueño. Al morir eso el payaso se desata una tormenta apocalíptica que destruye el centro de Derry. En el libro de Stephen King los perdedores sobreviven pero comienzan a olvidar todo, sus recuerdos de Derry, sus recuerdos de It y sus recuerdos de unos de otros. Eso es parte del poder de It. Mientras It el payaso esté vivo, Derry está congelado en el tiempo. Al morir eso, la ciudad se libera y los recuerdos se desvanecen. De eso se trata It. Como verás es algo mucho más profundo que un payaso loco matando gente. Muschietti podrá abarcar esta profundidad que no logró hacer con las películas, no lo sé. Quiero creer que sí. Porque los verdaderos fans del libro no somos tontos y no nos vamos a dar por bien servidos solamente con secuencias de terror Lovecraftianas. Necesitamos más profundidad y sobre todo necesitamos también a Maturin, quien no ha aparecido. Aparte, el episodio 2 no me gustó porque bajó mucho el ritmo del terror y se enfoca más en desarrollar temas sociales. Por eso te digo que se siente el vacío de haber matado a los personajes principales. Ya no tienen nada de qué hablar más que del racismo de los habitantes de Derry y del origen extraterrestre de Pennywise. El episodio 2 se me hizo mucho drama combinado con ciencia ficción tipo X-Files. Se siente forzado, excesivo, robando tiempo precioso al terror sobrenatural. El gore es estúpido en vez de escalofriante, como la escena del papá de Lily que se encuentra en un frasco de pepinillos. Esta secuencia de terror se me hizo ridícula. También lo que me pareció ridículo y sin sentido es la respuesta de la ciudad a la masacre de los niños. La respuesta de los ciudadanos se siente forzada, no hay empatía de los habitantes, a nadie le importa un pepinillo que hayan matado a los niños en el cine. Siento que la serie depende excesivamente de jumpscares y del gore estúpido para impactar. Stephen King no es así, el libro no es así. Stephen King es terror psicológico y no necesita el gore para espantar en absoluto. No hay terror psicológico sutil en la serie. El CGI, especialmente en las criaturas, es malo, se ve muy barato y rompe la inmersión. La serie se siente como un terror muy genérico, no aterroriza, más bien es repugnante. Lo único que he visto en esta serie es un CGI barato hasta el momento. Y el episodio 2 termina con un cliffhanger al sacar un automóvil sedán de 1920 en la excavación militar. Y veamos qué pasa en el episodio 3 que saldrá el próximo domingo. Cada domingo por la noche saldrá un nuevo episodio. Veamos si esto mejora o pasará a ser simplemente una serie de terror random. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les está gustando hasta el momento la serie? No tienen que estar de acuerdo conmigo. Esto es solamente mi opinión porque para gustos los colores y cada quien tiene sus gustos. El arte es lo más subjetivo del mundo y si no están de acuerdo conmigo también está genial. Gracias a los que llegaron hasta el final de este video y si llegaste hasta el final y quieres saber más de lo que pienso del episodio 2 de It, Welcome to Derry, aquí en la pantalla final y en el primer comentario fijo de los comentarios te voy a dejar el en vivo que hice el día de ayer platicando precisamente de este tema más abiertamente. Haz clic en este video que te aparece en pantalla si quieres saber más del episodio 2 y sigue disfrutando de nuestro contenido. Nos vemos en el siguiente video si el creador del universo así lo permite.